Esta es una primera reunión que estamos haciendo sobre el tema de diversidad y se enmarca en un programa, en un acuerdo que hizo la red nuestra de firmas con Naciones Unidas en un programa que se llama He4She, que tiene varios objetivos, entre los cuales es tratar de incrementar la cantidad de mujeres en los puestos o en los roles de liderazgo en el mundo empresario, en particular en toda nuestra red. También lanzar programas de capacitación, una currícula para los hombres que trabajan en el mundo corporativo, para empoderarlos como agentes de cambio en los procesos de diversidad. Y además lanzaron una plataforma que está en la web, ustedes pueden entrar en He4She, en PwC He4She, donde se comparten acciones concretas que cada uno puede realizar en el sentido de contribuir a los procesos de diversidad, a difundirlos, a concientizar. Este tipo de conferencias tiene esta idea, ¿no? Aunque acá me decían, nuestras panelistas me decían hay muchas mujeres y pocos hombres. Bueno, primero a lo mejor está bueno escuchar qué dicen las mujeres de sí mismas en este ámbito de convivir con el universo masculino en el mundo empresario o en las actividades profesionales, ¿no? Un dato de color que no sé si muchos saben, es que en PwC Argentina, las 2.000 personas que trabajan aquí, aproximadamente 52-53%, esto depende de los momentos en que uno lo mida, son mujeres. Entonces, una de las cosas que hicimos en estos últimos años fue armar programas para facilitar la vida de las mujeres dentro de digamos, el arduo quehacer de los auditores, de los contadores. Y se llama Mamás Flexibles este programa, es decir, que de alguna manera el arranque fue que hasta el año de vida del bebé las mujeres puedan trabajar medio tiempo y también con un proceso de home office, digamos, muy flexible, y también que sus maridos puedan estar, o sus parejas, esto es para parejas, digamos, homosexuales también, o heterosexuales, y para procesos también de adopción, puedan los primeros 45 días dentro de esos procesos o del nacimiento, estar en sus casas ayudando a su mujer. Hay una muestra de arte femenino, artistas femeninas, hay una bajada curatorial que tiene que ver con esto de cómo en el siglo XX hubo procesos de transformación muy fuertes en las cuestiones de la igualdad femenino-masculina. Aunque paradójicamente, recién comentábamos, fue un siglo de grandes problemas desde el punto de vista de los derechos humanos como humanidad, ¿no? Pero sin embargo, en esto de la igualación de los géneros ha habido un avance muy significativo. El texto de la muestra lo que un poco se inspira en Lipovetsky, en el libro La tercera mujer, no sé si lo conocen, pero un poco Lipovetsky lo que destaca es que en la posmodernidad convive los procesos de autonomía del ser, del individuo, que han llevado y han impulsado justamente a que la mujer pueda intervenir y ser parte de los universos que otrora eran exclusivamente reservados a la masculinidad. Pero no por eso, también paradójicamente, se pierden los roles de la alteridad sexual, es decir, lo que cada uno como rol natural sigue manteniendo. Y esto es lo fascinante de este proceso. El tema es que para lograr la igualdad, sobre todo en los ámbitos de trabajo, todos sabemos que es necesario crear condiciones muchas veces diferentes, que tradicionalmente los modelos jerárquicos que están inspirados en la masculinidad y digamos en las cuestiones muy militaristas no permiten o no permitían, ¿no? Pero bueno, está esta convivencia de donde se sostienen los roles sexuales con la autonomía de la mujer incorporándose al universo masculino de maneras diferentes. Y no por eso perder la condición de feminidad. Esta es la hipótesis de trabajo de Lipovetsky en este sentido. Bueno, Clara, digamos, me convocó para estar en Human Camp y la verdad que para mí fue un foro de conocimiento de mucha gente interesante que tiene una visión diferente de las transformaciones que desde los liderazgos debemos realizar
para poder luego pasar a transformar las instituciones, las organizaciones y nuestra sociedad, ¿no? Y el esquema de cómo se realiza el foro y demás, la verdad que ha sido muy interesante para mí. Con Isela hemos participado en IDEA, en el tiempo que me tocó ser CEO de PwC, que terminé este año, como director de IDEA, en los coloquios, discutiendo las temáticas, que siempre también, y además nuestros cafés matutinos ahí muy temprano, allá en su oficina, para hablar de temas diversos que tienen que ver con también nuestras búsquedas de cambio en el mundo corporativo, ¿no? Bueno, con Margarita menos contacto a nivel personal, sí algunos amigos en común, pero Margarita, digamos, a mí me ha enseñado mucho cuando lo he escuchado en los foros donde ella estuvo, también en el ámbito empresario, mucho este último tiempo, hablando de la importancia y de la lucha para reconstituir las instituciones en Argentina, los valores de nuestra sociedad, que es algo muy interesante y que tenemos que todos, es un trabajo de todos, y ella como representante de la sociedad en el Congreso viene luchando por estas cuestiones con mucha claridad. Y con Silvia Flores, que ella participó en el libro y en el trabajo que hicimos sobre integración social de jóvenes, que lanzamos el año pasado, y ahora compartimos un consejo asesor de Creer Hacer, una organización que tiene que ver con trabajo social, con formar líderes sociales para ayudarlos en los procesos de integración social y de transformación social de las personas y la parte de nuestra sociedad que lamentablemente está en condiciones diferentes a las que estamos todos nosotros aquí, que somos de alguna manera privilegiados, ¿no? Así que bueno, los invito a disfrutar del panel. Muchas gracias a todas por venir. Gracias. Javier. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Javier que nos convocó. Tenemos un tremendo panel, así que, bueno, no lo charlamos, pero lo largamos. A lo que voy a hacer, arranco con un poquito de cada una, así se presentan un poquito más desde la experiencia que les toca, y después vamos a los temas que planteó Javier. Bueno, Margarita Stolbizer, que es candidata a la presidencia, la única mujer que quedó ahora después de las PASO. Yo siempre digo que el Partido Radical es el partido más machista que hay en la Argentina, y por lo general me aplauden las mujeres radicales que lo padecen. Entonces, Margarita además viene de un partido tan machista como el Radical, fundó después su propio partido, el GEN, y tiene esta experiencia tan difícil en política que alguna vez lo hemos hablado, que cuando pensaba que Margarita iba a estar en este panel me parecía interesante arrancar por ahí, que es que a veces el votante confía más en una mujer o en determinados valores, determinadas mujeres, pero le cuesta creer que vaya a ser capaz de gobernar realmente, ¿no? Sí, eso es bastante así, bastante que así. Es un poco uno de los desafíos que tenés ahora en tu campaña. Claro, gracias María y gracias Javier, por supuesto. Sin embargo, me gustaría empezar con una frase que suelo repetir de Maitena y que me parece que nos viene muy bien para este tipo de ámbito, cuando Maitena dice, todas las mujeres somos distintas, pero a todas nos pasan las mismas cosas, ¿no? Y sobre todo, desde las mujeres políticas, siempre tengo también la impresión de que la mujer política es mucho más igual a todas las demás mujeres de lo que los hombres políticos son a los demás hombres, ¿eh? La mujer política no deja de ser y de tener las mismas cuestiones que tienen todas las demás, y hoy lo hablábamos con María desde lo que significa dejar a los chicos en la escuela, toda esa cuestión permanente de la necesidad de autocompensación de las mujeres en una actividad muy armada por y para varones. La actividad política es una actividad muy marcada por los varones, muy marcada por una pelea de poder, que la verdad son los varones los que la están marcando. Entonces, para las mujeres abrirse espacio en estos lugares siempre es mucho más difícil. Y tiene que ver también con esto, sobre todo tiene que ver con las autoproscripciones que las mismas mujeres nos hacemos, esta necesidad permanente de ser brillantes en una competencia o demostrar serlo. Yo cuento muchas veces las anécdotas de las mujeres en las reuniones políticas. Cuando las mujeres en las reuniones son de mujeres, nos matamos por hablar. Cuando hay varones, la mujer tiene siempre esa tendencia a mirar el contexto y decir, y diré algo brillante. Y la verdad es que los varones nunca se preguntan esas cosas. Los varones hablan y jamás se preguntan a sí mismos estas cosas. Y lo mismo la pelea dentro de lo que es la actividad política.
la mujer tiene esta autoexigencia siempre de decir, bueno, y no pareceré demasiado ambiciosa y podré demostrar todo lo que soy. La discusión de la ley de cupos, de cuotas, empezó siempre con una dificultad de las propias mujeres para entenderlo, y yo me pongo en esas, en aquellas a las que les costó entenderlo, porque siempre se nos había inculcado y nosotras mismas repetíamos esto de que, no, pero ¿por qué vamos a llegar porque una ley lo diga? Tenemos que llegar demostrando que somos capaces. Bueno, el problema es que los varones jamás se planteaban que tenían que demostrar que eran capaces. Llegaban porque eran ellos. Y nosotras, en cambio, nos autoexigíamos que debíamos llegar demostrando que éramos capaces. Y algo que me parece muy importante de la convocatoria sobre el tema de la mujer como artífice de cambio, ¿no? Primera cuestión, entender que el cambio no es un instante, un momento, sino un proceso, y que uno tiene que sentirse parte de procesos que por sobre todas las cosas son colectivos. El tema es que en esas construcciones colectivas ni la mujer puede prescindir del hombre, como el hombre no debería prescindir de la mujer. Son dos miradas necesariamente complementarias, no es una distinta o prescindente de la otra, sino que son dos miradas que necesariamente se retroalimentan, ¿no? Entonces creo que hay que pensar esto. Y finalmente, para esta introducción, para no hacerlo más largo, hay algo que también nosotros marcamos de la actividad política. Cuando más mujeres participan en política, el resultado es que logramos cambiar la política y humanizar la política. Cuando son pocas las mujeres que participan en política, la política cambia a las mujeres. Y las mujeres terminan pasando a un poder bastante deshumanizado, muy masculinizado, y consolidan una ideología muy machista y muy patriarcal en el ejercicio del poder. Por eso es que hace falta más mujeres en la actividad política para que efectivamente la política, que es una actividad que cruza nuestras vidas. La actividad política es lo que cruza cuando nosotros decidimos qué educación le damos a nuestros hijos, cuando tomamos su transporte, cuando compramos algo. Nuestra vida está cruzada por la política y por eso necesitamos más mujeres en la política que nos permitan transformar desde la política el tiempo que vivimos y sobre todo este mundo que debe ser pensado colectivamente. Gisela es, preside además una automotriz, o sea, si hay un lugar donde debe ser más difícil o debe haber menos mujeres es justamente en tu actividad, ¿no? En General Motors, Gisela. Sí, hoy me reía que entré en el ascensor, solo había mujeres, dije, uy, esto es muy raro. Sí, la verdad que es un sector donde hay muchos hombres. Yo creo que tengo la suerte o la ventaja de trabajar en una empresa que es una empresa que busca la diversidad. Y la diversidad no solamente de género, pero la diversidad de backgrounds. Yo siempre digo cuando me miran, cuando hablabas, Margarita, de ser un líder y cómo uno lo mira a los líderes. Yo me acuerdo cuando llegué, nosotros hacemos un trabajo de leadership transition. Cuando entra un líder nuevo, se hace con su staff un proceso de transición. Y uno de los líderes, cuando yo llegué acá a la presidencia argentina, era una persona ya con sus 50 y algo de años, me dice, ¿y cómo vas a ser vos? Nunca fuiste presidente de algo, ¿y cómo vas a ser presidente vos? Entonces hay siempre una duda, pero era más difícil decir que yo había estudiado publicidad y iba a ser presidente de una operación, pero yo creo que lo que ayuda mucho es General Motors siempre buscó la diversidad de backgrounds, la diversidad de géneros, la diversidad de formas de ser y de formas de mirar y la visión del mundo, ¿no? Nuestra CEO es una mujer. Obviamente Mary vino trabajando hace más de 20 años dentro de la organización buscando su espacio, ¿no? Yo creo que exige mucho que la mujer tenga una personalidad diferente para sobrevivir o para crecer dentro de una organización. Yo creo que por más que la empresa tenga la apertura y promueva de cierta forma, uno siempre se encuentra en momentos, como decías vos, Margarita, de decir, ¿qué voy a decir yo de brillante? O cómo me van a mirar de forma diferente o de qué forma me van a respetar. Yo tengo una anécdota que la conté en Human Camp, que cuando a mí me nombran por primera vez directora ejecutiva, era del grupo, en el staff, en el board de Mercosur. Yo tenía 34 años y el promedio de edad, éramos 15 directores, el promedio de edad del directorio era alrededor de 60 y tenían más o menos 30, 35 años promedio de GM. Y yo llegaba con mis 34 años en un grupo que yo decía, ¿qué vengo a aportar? Y yo venía para el área estratégica de desarrollo de producto, portafolio futuro. Y los primeros 2 meses me quedé sin voz.
y me quedé sin voz y me hicieron un montón de análisis. Cuando voy al final a la fonoaudióloga me dice, ¿qué cambió en tu vida? Digo, ¿qué cambió en mi vida? No cambió nada. ¿Sí? ¿Tenés algún problema? ¿Cómo están las hormonas? Le digo, no, está todo bien. Me dice, no, algo cambió en tu vida. Volvete a tu casa, pensalo y después vení a contarnos. Voy a la casa, vuelvo a la segunda sección haciendo todos los ejercicios, vuelvo a la segunda sección, me dice, ¿qué pensaste? Le digo, no, no cambió nada en mi vida. ¿En qué trabajas? Yo no, trabajo en General Motors, trabajo. Me dice, ¿no cambió nada en tu vida? No, no cambió nada. Vuelvo a la siguiente sección y me hace el clic. Le digo, mira, hace 6 meses que estoy en el board y yo creo que es eso lo que me pasó. Yo tengo esa voz de nena y estar en un board donde eran solo hombres, imponer mi voz, imponer mis ideas, me parecía que era fantástico tener una voz más afónica y la voz afónica me hizo con que quedara con la voz más afónica hasta que perdiera la voz. Entonces llegué a la conclusión que lo mejor que podía hacer era pensar antes de hablar y en vez de cambiar, yo creo que nosotros tenemos una ventaja como mujeres que es la inteligencia emocional. Nosotros tenemos una capacidad de analizar mejor la situación y de poder ver de qué manera nos presentamos, de qué manera lo hablamos, de qué manera vendemos una idea. Y me di cuenta que en estas reuniones yo trataba de justificar lo que yo iba a decir. Y como al justificar, yo cuando empezaba mi primer assumption para llegar a la conclusión, ya me habían atropellado y ya venía otro y ya venía otro. Dije, bueno, acá hay que hacer al revés, voy a trabajar como los hombres. Voy a decir primero la conclusión y si veo que hay dudas y alguien no confía en lo que yo digo, empiezo a justificar por qué lo estoy pensando. Así que durante varios años tenía en la pantalla de mi computadora un PADH, que en castellano, que es mi idioma materno, es pensantes de hablar. Entonces era, pensantes de hablar es, antes de hacer todo el análisis, voy directamente a la conclusión. Entonces yo creo que como mujeres, yo creo que tenemos esa ventaja de poder analizar mucho más rápido una situación, de poder adaptarnos, de tener una flexibilidad mayor, que nos genera un estrés mayor, porque nos hace con que estemos todo el tiempo pensando varias cosas a la vez para poder realmente vendernos de la forma que creemos que nos tenemos que vender. Bueno, gracias Isela. Y bueno, justamente hablando tanto de Human Camp, ¿no? Y de las experiencias que ahí surgen, quizás Clara nos puede contar un poco de qué se trata esto, de la inteligencia emocional y Human Camp, que es tu ámbito de trabajo, ¿no? Bueno, sí, bueno, el Human Camp es un encuentro que el objetivo, la misión del Human Camp es humanizar, ¿no? Es sembrar humanidad en los ámbitos donde vamos viendo que hacen falta. Por ahora estamos trabajando muy fuerte y el evento madre del Human Camp es un evento para líderes, pero ya desde el año pasado que empezamos a trabajar con jóvenes en el Human Camp vocacional, con los educadores y en breve estamos lanzando también un Human Camp para el sector de la salud. Este es un evento que lo que yo cuento, más allá, digamos, de toda la historia de este encuentro, digamos, que acompaña también mi propia historia de vida, es un encuentro que creció por la gente, o sea, no es un espacio pensado desde un plan de negocios, no es algo creado desde una oportunidad que se presentaba para hacerlo, ni mucho menos, sino que justo en el momento en que nace la marca Human Camp y que se empieza a trabajar desde la diversidad de miradas sobre un tema central, digamos que esto es un poco el objetivo del evento, es como no quedarnos los líderes de organizaciones solamente compartiendo espacios con los mismos líderes de organizaciones. Entonces lo innovador en el 2009, cuando nace la marca Human Camp, fue integrar estas miradas, ¿no? Desde el ámbito de los líderes sociales, de los líderes espirituales, de líderes de impacto, digamos, a nivel de pequeñas empresas, emprendedores sociales, también, por supuesto, siempre los líderes de organizaciones. Entonces, en filósofos, psicólogos, o sea, empiezan a aparecer estas miradas que nosotros creemos que de alguna manera lo que hacen es elevar la conversación o elevar la búsqueda de sentido, digamos, de lo que estamos haciendo. Esto es lo que hacemos en el Human Camp, resumiéndolo, ¿no? O sea, es como inspirar en un punto a las personas que asisten a que sean protagonistas de sus propias historias y que sean agentes de transformación desde los lugares donde están, y si eso no lo ven viables, que sean protagonistas y que den un salto para poder aportar desde un lugar en donde ellos puedan transformar.
Pero la consigna como más de base, yendo al tema, digamos, puntualmente, digamos, del tema de la mujer, a mí una cosa que se me presenta y que creo que tiene muchísimo que ver con el desarrollo del Human Camp y con muchísimos proyectos que creo que hoy están surgiendo, acompañados de esta mirada, es que me parece que es muy difícil cuidar a otro dentro de una organización, en una familia, en cualquiera de los ámbitos donde nosotros nos movemos, si no empezamos haciendo un trabajo personal, un trabajo de cuidado personal, ¿no? Es como esto de cómo vamos a liderar a otros, cómo vamos a estar dentro, digamos, hablando de diversidad y demás, si no trabajamos primero nuestra propia interioridad. Y con esto que estoy diciendo, yendo más puntualmente al tema de la mujer, y tal vez por mi historia de vida y por la de muchas mujeres, digamos, que he tenido, digamos, la bendición de conocer en mi vida, creo que las mujeres ejecutivas nos hemos roto, en determinado momento nos hemos fragmentado, nos hemos separado, hemos puesto demasiado por la igualdad, por una igualdad que de mi lado y de manera personal creo que no es esa la palabra, digamos. Me parece que tenemos que buscar equidad, creo que tenemos que buscar, somos distintos al hombre, somos las mujeres, tenemos características muy diferentes y creo que en los últimos años, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, digamos, transitar, nos hemos puesto hombreras, ¿no? Los sacos con las sombreras, y buscando igualarnos, digamos, en un montón de aspectos a lo masculino, porque estábamos entrando en un mundo creado por los hombres. Entonces, en todo ese trayecto nos hemos roto como nuestra esencia más innata, lo más básico, digamos, que nosotras tenemos, que tiene relación, ¿no? Con el cuidado, con el acompañar, con una mirada muchísimo más integradora, con generar espacios de diálogo, entonces, y nos perdimos en eso, ¿no? Como me da la sensación, o sea, por lo menos vuelvo a decir, en mi historia personal, yo me perdí y puse muchísima energía masculina siendo una mujer, y después desarmar esa historia lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, así como nos armamos, después empezar a vernos y mirar para adentro y empezar a desarmar eso puede llevar muchísimo tiempo. Y en estos espacios en donde está la mujer y el hombre interactuando, soy una convencida de que se necesitan las dos energías, la energía femenina y la masculina, en todos los niveles de la existencia, porque creo que de ahí viene viene de ahí la creación. Entonces, esa unión entre lo masculino y lo femenino creo que crea una magia necesaria que nos transforma, pero sin perder el poder femenino y sin perder el poder de lo masculino, ¿no? Y entendiendo que también tenemos algo, las mujeres de masculino y los hombres de femenino, pero no potenciar eso que es nuestro, lo que no es nuestro, ¿no? Para no perdernos ahí. Así que bueno, esto es un poco... Bueno, y Silvia Flores, Silvia por ahí pensaba que estaría bueno que nos cuentes a todos qué es la cooperativa La Juanita, ahí en La Matanza, esa maravilla que hacen ustedes en el corazón de La Matanza. Bueno, muchas gracias. ¿La Matanza le suena? ¿La peor universidad del mundo? Bueno, justo ahora estamos en épocas que somos muy famosos, porque la mayoría de los políticos, no Margarita, pero la mayoría de los políticos terminan sus campañas en La Matanza, porque somos más de 2 millones de habitantes, 1 millón de potenciales votantes, así que el nivel de corrupción y clientelismo político lamentablemente es bueno, no peor que Formosa, ¿no? En La Matanza nos quejamos, pero hay zonas del país que son peores. Vivo en La Matanza, nací, me crié en La Matanza, tengo 34 años y desde los 15 años acompaño a mi padre en una lucha permanente. Él se quedó desocupado en el año 95 y se empezó a gestar un movimiento a nivel nacional que se llama Movimiento de Trabajadores Desocupados, en nuestro caso MTD La Matanza, un nivel impresionante a nivel nacional, miles y miles de personas, que se denominó el famoso movimiento piquetero. Fuimos, orgullosamente sonó, los primeros piqueteros. Simplemente intentábamos visibilizar esto que estaba pasando en el país, mientras los medios de comunicación decían que no había desocupación, millones de personas se quedaban por fuera del mercado laboral,
Y en el año 97 este movimiento se quiebra en miles de pedacitos a partir de la implementación de los famosos planes Trabajar, que eran subsidios para desocupados, que era la solución que daba el gobierno en ese entonces, que supuestamente nos iba a sacar del problema de la desocupación. En nuestro caso decidimos rechazarlos por considerar que no era por lo que estábamos luchando y tomamos el camino más difícil tal vez, pero uno de los caminos de los que más orgullosos nos sentimos. Creo que en ese momento no nos dábamos cuenta, porque dijimos rechazamos los planes asistenciales y vamos a construir nuestros propios emprendimientos productivos y educativos. No teníamos ni idea lo que significaba. Un grupo de desocupados, si había fotógrafos metalúrgicos, mi padre es metalúrgico, yo estudiante, que me echaban de la escuela, siempre estaba al límite de las amonestaciones, gente que no encontrábamos un espacio y que en esta organización podíamos canalizar nuestra rebeldía. Así que decidimos armar esta cooperativa, una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios, Barrio La Juanita Limitada. Una cooperativa que logró que podamos escribir en el estatuto todos nuestros sueños. Decíamos, ¿cómo vamos a poder transformar la realidad en nuestro barrio? Vivimos en La Juanita, un barrio marginal que todavía no tiene cloacas, no tiene asfalto, sí tenemos gas, por ejemplo, tenemos luz, tenemos algunas cosas, pero nos faltan un montón de otras. Decíamos, ¿cómo transformar la realidad de este barrio? Decíamos, a través de la educación y el trabajo. No teníamos un peso, pero decíamos queremos hacer una escuela de primerísima calidad y emprendimientos productivos que sostengan económicamente esta escuela. Muchos nos dicen que como estábamos desocupados, estábamos bastante al cohete, así que nos pusimos a escribir un montón de cosas. Cuando escribimos en serio. Dijimos, queremos hasta la primera universidad en el barrio, jardín, primaria, secundaria y hasta la universidad. Imagínense, teníamos que juntar plata para construir absolutamente todo eso. En el año 2001 constituimos esta cooperativa y dijimos, ahora sí, vamos a empezar con emprendimientos productivos para ser independientes del poder político, juntar plata y empezar con el primer proyecto que era la escuela primaria. Empezamos con la panadería. Sabíamos tanto de negocio que empezamos en noviembre del 2001. Imagínense lo que nos pasó en diciembre. La panadería empezó con un hornito de barro, palos de amasar que eran palos de escoba cortado, un fuentón grande y los brazos de los compañeros en un espacio que era un aula de una escuela abandonada, recuperada, y empezamos a producir. Siempre decimos, todos los éxitos que les voy a contar más adelante están muy basados en fracasos, porque nuestra panadería la fundimos más de 20 veces. Nunca de la misma manera, siempre buscábamos formas creativas de fundirla. Decíamos, después de fundirnos tantas veces y la necesidad de construir la escuela y juntar los fondos para poder hacerlo, empezamos a decir, bueno, tenemos un problema grave. Y nos empezamos a dar cuenta que el problema no era la falta de máquinas, la falta de insumos, la falta de capacitación. El problema más grave era que estábamos solos en La Juanita queriendo generar un proyecto precioso, pero que pensábamos que lo podíamos hacer solos. Y cuando nos dimos cuenta empezamos a juntarnos y a juntarnos con otros muy distintos a nosotros. En el caso de nuestra panadería nos juntamos con la señora Maru Botana, que había muchos prejuicios, imagínense, decíamos, ¿qué tiene que ver Maru? Que es lo mismo que yo pienso que estoy haciendo acá con este panel impresionante. Nos juntamos con Maru y le dijimos, al revés de lo que todos piensan, porque existen muchos prejuicios, nos dice un movimiento piquetero, ¿qué le va a pedir a una persona famosa? Plata, máquina, insumo. Fuimos y le dijimos, Maru, no queremos ni plata, ni máquina, ni insumo, queremos que confíe en nosotros y que nos enseñe para hacer un producto de primerísima calidad. Era gratis para Maru, así que rápidamente dijo que sí. Nos enseñó y nos pusimos a producir, hicimos un pan dulce. Los primeros kilos los tirábamos porque pensábamos que estaban mal, porque el pan dulce de Maru no tiene nada que ver con el pan dulce barato que comemos nosotros en el barrio. Después de tirar varios kilos dijimos, vamos a hablar con Maru, pues no teníamos más plata. Así que Maru ve el pan dulce y nos dice, este es mi pan dulce, es perfecto. Decíamos, esta está loca, ¿cómo puede ser? Después nos hablaron de algo que tenía que ver con el envoltorio, porque decíamos, este pan dulce lo teníamos que vender a otras personas que puedan pagarlo, porque era un pan dulce, los insumos eran caros. Así que nos habló un envoltorio, volvimos a la cooperativa, hicimos una caja de dulce de leche, que era lo que teníamos a mano, lo pintamos con unas pintitas de colores preciosos, unos diseños de la cultura aguada con un fibrón. Se lo llevamos y dijo, esto es perfecto, se va a recontra vender. Volvemos a la cooperativa, nos ponemos a producir y no salía igual, porque claro, lo había hecho ahí artesanal. Siempre una pintita distinta salía, decíamos la pucha, ahora Maru se va a enojar, va a pensar que no queríamos trabajar, que le estábamos mintiendo. Llegamos y nos dice, Maru, ustedes no se preocupen. Ustedes van a vender el pan dulce con la receta de Maru Botana, producido en la cooperativa La Juanita, con packaging, ya no se llama envoltorio, se llama packaging con diseños exclusivos. Y esto se va a vender más caro. No sé si se llama, no, está completamente loca. ¿Quién te va a comprar?
Y resulta que tenía razón. Este pan dulce es un pan dulce súper reconocido, sobre todo porque muestra la importancia de la integración social y los grandes cambios que puede generar simplemente ponerse a trabajar por un objetivo en común. No solo construimos nuestra propia escuela, tenemos un taller textil que también trabaja con Martín Churbo, el diseñador del mundo de la moda. Terminamos exportando a distintos países, Alemania, Japón, y empezamos con máquinas prestadas también de una vecina. Tenemos un taller de reciclado de computadoras y ahora estamos reagrandados porque brindamos servicios digitales para empresas. Por ejemplo, a Taringa le hacemos la moderación de las imágenes. Todas las imágenes que se suben hacemos la moderación nosotros. Ahora moderamos contenidos para el diario La Nación, así que ya lo nuestro, hacemos testing de páginas. Digo, en un barrio marginal, gente que tal vez pensaba que ya no tenía la posibilidad de laburar, de repente está trabajando. Y sobre todo trabajando en estos nuevos oficios, porque en nuestro barrio hay mucha gente, empleada doméstica, albañiles, pero también hay muchas otras personas que quieren superarse, que quieren aprender más. Así que ahora estamos trabajando en distintos proyectos, además hemos construido nuestra escuela primaria finalmente, una escuela preciosa, así como nuestra escuela primaria, y si prometo el último proyecto, estamos agrandados en La Juanita, como se habrán dado cuenta. Tenemos la primera sucursal de un banco de primera línea, el Banco Santander Río, que ahora le hacemos publicidad, porque un día dijimos, cuando salió la asignación, discutíamos si sí estábamos de acuerdo o no, pero lo que no discutíamos era que era algo indigno, más allá del dinero, más allá de todo, porque en nuestros barrios había un cajero para 340.000 personas que vivimos en Gregorio de la Ferrer. O sea que cobrar la asignación para las mamás era un milagro. Tenían que ir toda la noche a hacer la fila en un cajero y con suerte conseguían plata. Y decíamos, ¿cómo se puede implementar un programa de estas características si ni siquiera está preparado? Así que empezamos a decir, en un ámbito como este, queremos cajeros automáticos. Y somos vivos y rápidos para estas cosas. Dijimos, en Río de Janeiro existen, en las favelas de Brasil, el Santander lo hizo, así que en Argentina, ¿por qué no? Así que así lo hicimos en un evento como este, estaba el presidente del banco y si algo no nos falta, no tenemos vergüenza, nosotros le decimos lo que se nos ocurre a cualquier persona. Le dijimos y dijo, ¿por qué no? Claro que sí. Y hace 3 años funciona esta mini sucursal, que no les puedo mentir, no es una sucursal, para nosotros es más que una sucursal, pero es adentro del barrio, tiene cajeros automáticos, tiene una central de pago de servicios y también un sistema de bancarización a través de una tarjeta de crédito y débito. Hoy tenemos caja de ahorro, tenemos plazos fijos, créditos para emprendedores, estamos como locos. Pero lamentablemente ninguno de ustedes puede acceder, porque tenés que vivir en La Juanita. En La Juanita, por ser un buen vecino, podés acceder a bancarizarte. No importa si trabajas en blanco, en negro. ¿Saben cómo nos fijamos? Hablamos con los vecinos, si deben, si no deben, con el almacén. Ese es nuestro marco para saber si la persona está preparada para ser bancarizada. Y el sistema implica la capacitación financiera, no la inclusión, sino la capacitación, saber que estas tarjetas nos van a permitir capacitar a las personas para que puedan elegir si se quieren bancarizar o no. Así que bueno, en la actualidad 5.000 personas bancarizadas en La Juanita y esto implica que los comercios del barrio quieren habilitarse, porque como todos tenemos tarjeta, ahora quieren tener servicio de postner, así que estamos súper contentos y orgullosos. Esto es lo que hacemos en La Juanita. Un montón de otras cosas más que no tengo tanto tiempo, pero simplemente cuando me invitan a estos lugares, de verdad, cosas difíciles que vivimos en La Juanita. Y cuando vengo a estos eventos, de verdad uno viene de una manera siempre sintiéndose como necesito contar esta experiencia. Y en este panel particularmente, para nosotros La Juanita, lo que pensamos y lo que sentimos en La Juanita es que queremos un país como este panel, donde desde la política, desde los medios de comunicación, desde la empresa y desde las ONGs, nos juntemos, aunque tengamos miles de diferencias, nos juntemos en un mismo punto, que es construir un país distinto y que en ese país todos podamos tener un lugar. Así que no podía perderme la oportunidad de decir que mi mamá va a estar feliz cuando le cuente que estuve acá y que de verdad... cada vez que nos invitan a lugares como estos, nos volvemos con una fuertísima esperanza y con mucha fuerza para seguir peleando. Así que muchas gracias, Javier, por invitarnos. Gracias.